Hoy contamos con nosotros en este espacio para hablar de innovación con dos personas del Centro de Desarrollo del Instituto Nacional de la Seguridad Social, Juan Pardo y Felipe Juzgado. Juan, permíteme que empiece con una pregunta que lanzamos a todas las personas que nos acompañan y de la que nos gustaría saber también tu opinión. ¿Qué significa para ti el ADN innovador? Yo creo que fundamentalmente el ADN innovador o el gen innovador se corresponde con una predisposición, una actitud de apertura al cambio, ¿no? a buscar soluciones nuevas para dar soluciones nuevas a problemas que ya tenemos, ¿no? Yo creo que es especialmente importante en el contexto en el que estamos, básicamente por tres razones, ¿no? Por un lado, el estado actual de la tecnología y del entorno tecnológico, que nos ofrece multitud de soluciones para dar respuesta a los retos que tenemos planteados hoy día, ¿no? Desde las más disruptivas o novedosas, como ese metaverso del que nos hablan y que no sabemos muy bien qué hacer, pero otras no tanto, como la inteligencia artificial aplicada al tratamiento de la información, incluso del lenguaje natural, y tenemos casos muy, muy recientes de cosas novedosas en este ámbito, ¿no? Y, en definitiva, tenemos un abanico enorme de posibilidades en el cual tenemos que, al cual podemos recurrir para buscarlo. Pero por un lado la tecnología, por otro lado las organizaciones para las que trabajamos, y en nuestro caso las entidades gestoras de la seguridad social, que están ellas mismas redefiniendo en este momento su modelo de gestión, su modelo de negocio, y que nos están demandando dar soluciones que impactan directamente en el core de los sistemas y de las aplicaciones que tenemos nosotros desarrolladas para atender este negocio, ¿no? Y por otro lado, y no podemos olvidarlo, pues la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía, la sociedad a la que servimos, nuestras empresas, trabajadores y pensionistas, ciudadanos en general, que nos demandan nuevas formas de relación cercana, sencilla con la administración y a los cuales tenemos que atender, ¿no? Entonces, en ese contexto, en donde hay muchas posibilidades para asumir y para abordar ciertos retos que se nos están planteando, yo creo que es muy importante tener activo ese gen, ese ADN, esa actitud, ¿no? de apertura y de apertura al cambio, ¿no? Y para ti, Felipe, ¿qué significa el ADN innovador? Vale, para mí ADN innovador es algo que tenemos las personas, los equipos, los grupos de trabajo, las organizaciones, que nos impulsa a mirar a nuestro alrededor, a descubrir necesidades, a evaluar cómo estamos haciendo las cosas y a que con nuestra experiencia pensemos en cómo dar cobertura, cómo solucionar esas necesidades que vemos de las formas más imaginativas posibles, utilizando la hoja en blanco, no asumiendo lo que ya tenemos, sino pensando, yendo un poco más allá. Para mí eso es ADN innovador. Juan, en los últimos años habéis tenido que afrontar retos y desafíos realmente importantes y de una gran dificultad. ¿Cuál ha sido el detonante de todos estos impulsos que habéis hecho a todas las soluciones, nuevos servicios, etcétera, etcétera? ¿Cuál fue ese clic? Bueno, el detonante yo creo que para nosotros, como para muchas organizaciones, fue el año 2020, ¿no? De todas maneras, nosotros ya en el año 2019, tanto a nivel de gerencia como a nivel de INS, que es para quien trabajamos nosotros específicamente, ¿no? Ya habíamos trazado unos planes estratégicos, tanto en el ámbito de gerencia como del INS, en donde teníamos marcado más o menos el rumbo que queríamos seguir en los siguientes años, en los próximos 4 años, ¿no? Tanto a nivel de tecnología, de modernización de nuestros sistemas tecnológicos y de los métodos de trabajo de la gerencia, como a nivel de INS, el modelo de negocio, ¿no? Como os decía, se ideó ya en ese momento, se pretendía el transformar el modelo de negocio específico del INS, que es el modelo de gestión de prestaciones, y se establecieron las bases para desarrollar un nuevo modelo a lo largo de los siguientes años. Pero nos plantamos en el año 2020 y como a todo el mundo, pues nos sobrevino una pandemia, un confinamiento, un cierre de oficinas y una crisis económica de gran envergadura que forzó al gobierno, como todos sabemos, pues a decretar ya y asumir una serie de ayudas de carácter social, entre las que destacan
en nuestro caso el IMV, el ingreso mínimo vital, que hubo que implantar y desarrollar de manera muy rápida, ¿no? Entonces, digamos que en cuestión de semanas tuvimos que idear soluciones nuevas porque éramos conscientes en ese momento y por la presión que teníamos y los plazos que teníamos, éramos conscientes de que con las métodos, las soluciones tradicionales que adoptamos y que seguimos en la gerencia era imposible llegar a... Entonces adoptamos soluciones nuevas y bueno, pues recurrimos al despliegue de un simulador del IMV y un formulario para capturar lo que era el primer gran reto, ¿no? El poder capturar las solicitudes de esta prestación que se iban a presentar de manera inmediata. Todo eso lo desplegamos en una infraestructura cloud, que hasta ese momento era un tema que estaba en investigación, pero en ese momento decidimos apostar por esa solución. Ideamos un sistema de identificación y de acceso a la prestación sin uso de certificados electrónicos, que en ese momento eran muy complicados de exigir, y ideamos un nuevo sistema de identificación basado en un selfie, una imagen del solicitante y de unos documentos de identificación y el contraste de datos de contacto. Bueno, una serie de mecanismos que hubo que habilitar de manera express también normativamente para que eso tuviera encaje, ¿no? Recurrimos a la robotización de procesos, porque si el primer gran reto era el asumir todo el aluvión de solicitudes que nos iban a llegar para esta prestación, el siguiente era tramitar estas prestaciones, ¿no? Y bueno, pues tuvimos que idear mecanismos de automatización de procesos masivos basados en robotización, etcétera, y una serie de cuestiones más que vinieron después, ¿no? Pero digamos que nuestro impulso innovador fue un poco forzado, ¿no? Hablábamos antes de las metodologías que se pueden adoptar para el proceso de innovación. En nuestro caso fue forzado y express. Tuvimos que reaccionar inmediatamente. Con lo cual, todo eso que teníamos pensado en el año 2019 desarrollar en 4 años en el ámbito de una legislatura, ¿no? Tuvimos que lanzarlo inmediatamente en 2020. El desafío parece enorme. ¿Cómo habéis logrado conseguirlo? Yo no sé si somos conscientes, pero la gerencia informática es una organización que en momentos puntuales ha demostrado que tiene una capacidad enorme de responder a retos importantes. Y este lo fue, ¿eh? Tanto el confinamiento, el cierre de oficinas, que nos obligó a desplegar en la primavera del 20 todos los medios de teletrabajo que no existían hasta ese momento para poder mantener activa la organización, como el hecho en sí de poder haber salido en junio del 2020 con esta prestación. Todo eso fue posible porque conseguimos aunar en ese momento el esfuerzo de todas las personas que trabajan en la gerencia, de gran parte de las personas que trabajan y que muchas veces no somos conscientes, pero que somos personas que tenemos mucha experiencia acumulada durante muchos años en muchos de los ámbitos en los que trabajamos, en sistemas, en seguridad, en comunicaciones, en tratamiento de datos y, por supuesto, en metodologías y en procesos de desarrollo de aplicaciones e infraestructuras de aplicaciones, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los factores fundamentales o claves para haber llegado con éxito o haber salido con éxito de ese momento fue el concurso de toda la gente, todas las personas que trabajamos en la gerencia, ¿no? Y por otro lado, yo creo que también fue fundamental el salirnos de los usos y costumbres de la propia gerencia que, como decía antes, no nos hubieran permitido en tiempo el llegar a dar respuesta a lo que se nos planteó en ese momento, ¿no? Y he hablado del tema de habernos ido a la infraestructura cloud, el habernos ido a la nube, el habernos salido y eso que parece, o puede parecer simple, pero al final te da, o nos permitió tener la libertad de poder desarrollar en muy poco espacio de tiempo las soluciones iniciales que tuvimos que adoptar, ¿no? Felipe, supongo que todos estos desafíos, todos estos cambios no han sido fáciles. ¿Cuáles han sido las principales barreras que os habéis encontrado y cuáles son las principales palancas también las que os habéis apoyado para todos estos cambios? Si hablamos de barreras, ya lo ha comentado Juan antes, ¿verdad? En gerencia informática
estamos muy acostumbrados y muy implicados con el servicio que prestamos. Tenemos un capital humano bestial, un capital humano que tiene unas capacidades brutales. Pero es verdad que estamos en un contexto en el que queremos ser muy garantistas, queremos garantizar el servicio por encima de todo. Y para ser garantistas a veces nos tenemos que apoyar muchísimo en lo que tenemos, en nuestros procedimientos, burocratizarlos muchos, para que el servicio que prestamos sea siempre el más efectivo, siempre funcione. Eso nos ha supuesto en este tipo de proyectos una barrera, porque tocaba saltarse un poco las normas, saltarse los procedimientos, teníamos que ser muy eficaces, ¿no?, a la hora de actuar, teníamos que proporcionar soluciones en el muy corto plazo. Estamos en un entorno complicado, una pandemia, todos en casa. Teníamos a nivel normativo, nos imponen que tenemos que construir algo para dar cobertura a una nueva prestación de la que sabemos relativamente poco, cómo va a funcionar, cómo va a impactar en la sociedad, cómo lo vamos a tramitar, qué escenarios nos vamos a encontrar. Y había que buscar apoyarse en soluciones tecnológicas nuevas que no teníamos. Ese escenario nos generó cierta resistencia al cambio en el contexto tecnológico. Queríamos implantar soluciones en cloud para ser muy flexibles, para dar cobertura a los ciudadanos y que nuestros sistemas de repente no dijesen «ay, ya no puedo más, me caigo», ¿no? Queríamos ser súper escalables. En gerencia informática estábamos empezando a investigar el asunto y nosotros ya veníamos con la necesidad de montar algo en cloud. Deprisa, corre. ¿Vale? Eso generó ciertas resistencias al cambio y tuvimos que bregar con ellas, ¿vale? Para mí fue la principal barrera que tuvimos, ¿vale? Las prisas, teníamos que dar una solución rápida y esa resistencia al cambio. Pero como aceleradores, como palancas, la increíble capital humano que tenemos, pero tanto a nivel de entidad gestora como a nivel de la gerencia informática. Y ese alineamiento con esa necesidad, con el ciudadano, con dar servicio. Oye, estamos en un contexto complicado, la gente está sufriendo, esta prestación parece que viene a echar una mano, vamos a poner todo de nuestra parte para que esto funcione. Ese alineamiento, esa sinergia fue la principal palanca que tuvimos. En vuestro caso es realmente inspirador. ¿Cómo estáis, digamos, difundiendo todos estos éxitos, por así decirlo? ¿Y qué feedback también estáis recibiendo al respecto? Vale, verás, la experiencia fue muy disruptiva. En muy poco tiempo montamos una plataforma tecnológica, ¿vale?, con tecnologías emergentes, el cloud, desarrollo low-code, microservicios, cosas que aquí se estaban empezando a mirar y estaban en pañales. ¿Dónde estamos ahora? Ahora hemos avanzado muchísimo en esta iniciativa y estamos intentando buscar sinergias con la organización, de nuevo alinearnos. Queremos que la organización tecnológica, la gerencia, cambie y se adapte a este gran avance que ha supuesto todo este proyecto. Con lo cual, pues que estamos intentando alinear iniciativas pues, con nuevas oficinas que han surgido en gerencia, la oficina del dato, ya llevaba tiempo, la oficina de transformación digital, los compañeros que están dedicándose a plantearse ahora soluciones tecnológicas como las que ya hemos montado por la vía de urgencia, ¿vale? Ese alineamiento está requiriendo mucho diálogo y buscar estrategias conjuntas. Esa es una forma en la que, de cara a la organización tecnológica, estamos dando a conocer esta plataforma, buscando esa sinergia y ese alineamiento. En el contexto de la entidad gestora y del INS, han visto cuáles son las soluciones. Sí es verdad que tuvimos que correr mucho y tuvimos que tomar soluciones de compromiso a la hora de construir ese producto, el sistema de gestión integral del IMV, esa plataforma tecnológica. Estamos ahora en una fase de refactorizar todo eso, hacerlo más resiliente, hacerlo más robusto, ¿no? Pero la entidad gestora se ha dado cuenta del potencial de estas soluciones y nos dice, queremos más, seamos cautos. Ahora, ¿por dónde seguimos, ¿no? Y a través de ellos y junto a ellos estamos planteándonos nuevas alternativas y proyectos donde el puntal fundamental es la comunicación, la gestión del cambio. La gente tiene que saber qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer y para qué estamos aquí, para hacer transformación digital. Aportar valor. ¿Valor a quién? Al ciudadano, ¿vale? Para que disfrute de los servicios que presta la entidad gestora. A la propia entidad gestora y a la personal y a los activos, el principal activo que tienen, que son las personas, facilitándoles la vida, ¿vale? Y entonces eso es lo que está generando pues, esa difusión del mensaje.
Y más allá de todos estos casos que nos comentáis, ¿cuáles son esos horizontes o ese futuro que abordáis? Y estamos hablando ahora bueno, y en el marco de la entidad gestora y de su competencia, esas prestaciones. Hay un montón de prestaciones, la entidad gestora gestiona un montón de prestaciones. Hemos empezado por una, el ingreso mínimo vital. ¿Qué nos queda? Bueno, pues un montón de campo. ¿Por qué no echarle un vistazo a prestaciones como la incapacidad temporal, la jubilación, la viudedad? Ver cómo se están gestionando, evaluar si el servicio que le estamos dando a los ciudadanos es el mejor servicio que les podemos dar, si nos entienden, si estamos dando cobertura a todas sus necesidades de una forma efectiva. Y luego, cuando esa prestación la tenemos que gestionar, ¿la estamos gestionando adecuadamente? ¿Requieren nuestros compañeros funcionarios que están tramitando eso una experiencia tremenda y les cuesta mucho? ¿Cuánto tiempo tardan? ¿Podemos ayudar utilizando estas nuevas tecnologías que hay en el mercado para que ese tiempo sea más corto, para que el esfuerzo que requiera tramitar las prestaciones sea menor, para acortar los plazos de tramitación? Tenemos que hacer esa evaluación y echarnos un vistazo. ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Buscar puntos de dolor, ver necesidades e intentar pensar en, oye, con estas tecnologías, con esta plataforma tecnológica, con estas tecnologías que hay en el mercado, ¿puedo aportar valor? Vamos a ello. Y eso es lo que nos queda por delante. Con lo cual, pues bueno, tenemos terreno más que de sobra.